parlamentaria, causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Usted, viniendo del partido que viene, llegando a liderarlo como llegó a liderarlo, señor Feijóo. ¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Es parte de ese discurso que hemos escuchado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y es que el caso Koldo y la decisión de José Luis Ábalos se ha colado de lleno en la sesión de control hoy en el Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar todas las reacciones, que no son pocas, las que se han producido tras la decisión, como saben, de José Luis Ábalos de pasar al grupo mixto. ¿En qué situación queda el Gobierno? ¿Qué decisión va a tomar ahora Ábalos en las votaciones que se vayan produciendo? Todo ello lo vamos a analizar esta noche en Ágora. No se lo pierdan, comenzamos. Esto es 7 Televalencia. Mucho que analizar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con el director de Es Diario en la Comunidad Valenciana, Álvaro Razu. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Vorágine política de nuevo. Nos da la sensación de que todavía no hemos llegado al tercer mes del año. Ya han pasado tantísimas cosas, ¿no? Cierto. A una velocidad. La velocidad de la política, desde hace ya años, nada tiene que ver con una velocidad de reloj, ¿no? Siempre decíamos, cuando hay un cambio de gobierno, durará 2 legislaturas, al menos, ¿no? Ahora ya no nos atrevemos a decir ni cuándo, ¿no? Visto lo visto. Claro, es que y luego este gobierno, que lleva muy poco tiempo, el gobierno de Pedro Sánchez lleva poquísimo tiempo, y estamos como agotados, ¿no? Como viendo la línea de meta diciendo, a ver si llego, porque estamos agotados. Así es. Bueno, pues es la primera valoración de Álvaro Razu. Todo ello lo vamos a comentar también, especialmente caso Koldo, la salida de José Luis Ábalos al grupo mixto, con Santiago Calafora, director de Actualidad Valencia. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas ¿Les sorprendió gracias. la decisión de Ábalos así? Pues sí, a mí me recordó mucho a Rita Barberá, cuando también acabó renegada por su propio partido y acabó también como senadora independiente. En este caso, Ábalos está en el Congreso, pero parece la misma película con otros partidos y otros personajes. Similitud con este caso. Bueno, pues ahí está la sensación de Santiago, y nos visita por primera vez en Ágora Carlos Latorre, es periodista del Debate. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia, gracias. La verdad es que vorágine política, ¿no? Como decíamos, va todo demasiado deprisa. Tremendo, siempre, como decía Álvaro, ¿no? Pues siempre se daba un margen. Creo que no hemos llegado a los 100 días de gobierno. Un aliado de dentro se ha ido para el grupo mixto, como es Podemos. Un socio parlamentario, como es Puigdemont, le ha tumbado una ley, y ahora el número 2 del partido, que, digamos, porque sustenta el gobierno, se ha ido también para el grupo mixto. Creo que Valle Inclán estaría encantado de esto. Además, verdad, no olvidemos que fue secretario de organización del Partido Socialista. Ahora es Netflix. Sí. Bueno, sí. Hemos cambiado, de siglo, Bueno, nos deja muchos titulares la comparecencia de José Luis Ábalos. No voy a acabar mi carrera como un corrupto siendo inocente, decía en esa comparecencia. Hemos intentado resumir parte de ese mensaje que ofrecía ayer en la rueda de prensa. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas, que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo. Creo que se han superado todos los límites deontológicos, pero esto es melancolía. Filtrando que tengo una situación personal compleja. Oiga, tan compleja como la de cualquier ciudadano. Pues ya que ignoran mi condición humana, pues más allá de lo político, el grave daño que está provocando en todas las derivadas de carácter personal y doméstico se me hace insufrible.
Por lo tanto, quiero terminar solamente con mis últimas palabras. Quiero dirigirlas a los magníficos diputados, a las magníficas diputadas que conforman el Grupo Parlamentario Socialista, de los que quiero despedirme manifestando mi gran afecto, mi gratitud y mi mayor admiración y reconocimiento hacia su compromiso, entrega y trabajo. Ahí estaba el resumen de esa rueda de prensa, esa emoción que tuvo al final, acordándose de esos diputados socialistas. Álvaro Razu decía, se enfrenta a todo el poder político. Hoy ha concedido también entrevistas a medios de comunicación. ¿Tirará de la manta o no? Es la pregunta que se hacen hoy los medios de comunicación. Él ha dicho que no, pero es verdad que deja pistas, que deja elementos para, de alguna manera, los periodistas que analicemos, ya no digo investiguemos, solo que analicemos. Él ha asegurado que se va al grupo mixto, pero que no va a romper esa disciplina de voto de los socialistas, ¿no? Yo conozco a Ábalos de hace mucho tiempo. Él arrancó políticamente en el Partido Comunista, en Torrent, luego pasó al PSOE, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Valencia, ha sido diputado provincial, ha sido diputado en el Congreso y ha sido ministro y número 3 del partido. Una trayectoria importante. Una carrera muy, muy importante. No es habitual que los partidos se desprendan de esta manera tan traumática de personas que tienen tanta historia, tanto recorrido. No es habitual. La gestión por parte del Partido Socialista yo creo que es nefasta, en este caso, absolutamente nefasta. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque el caso que ellos pretendían como cortocircuito, que acabaría con la marcha de Ábalos de la política, pues yo creo que en estos momentos lo que están consiguiendo es que se abra muchas vías, demasiadas vías, yo diría, ¿no? Aquí en la Comunidad Valenciana yo no voy a dudar que dentro de poco haya una comisión de investigación con el tema de la compra de material sanitario. Por otro lado, investigado ya por antifraude y además una comisión que se pidió en la anterior legislatura que no salieron porque evidentemente los votos de los socialistas y de Compromís lo impidieron, socios de gobierno lo sacan adelante. Pero aquí Ábalos dice ciertas cosas que tienen su sentido, ¿no? Él lo que le ha encontrado es el calor del jefe. Cuando cambia de opinión, porque cambió de opinión, y no le cambian de cartera, sino que lo tira de ministro, pero también de secretario de organización, él no recibió explicación alguna. Y ahora esperaba que por lo menos el jefe le llamara, ¿no? Y lejos de eso, la portavoz socialista unió su caso, que en estos momentos es evidente que no está imputado, no está investigado, incluso no se le ha citado, por lo tanto, pero habló de corrupción, ¿vale? Y yo creo que eso le dolió muchísimo. Esa mezcla de llamarle indirectamente corrupto y que no te llame Pedro Sánchez para darte una salida. Otra cosa es que yo creo que él no se fía de Pedro Sánchez, lo cual me parece que es un político y por lo tanto hace bien de no fiarse, ¿no? Pero yo creo que en estos procesos el calor humano es importante. Bueno, pues veremos también lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez en esa tribuna, en el Congreso de los Diputados. Santiago Calaforra, cómo va a quedar ese paso al grupo mixto, sobre todo de José Luis Ábalos. Y yo le preguntaba a Álvaro qué va a hacer, si bueno, pues seguir sacando nombres en esta trama. Yo creo que, bueno, primero que todo, si Pedro Sánchez se siente legítimo para cambiar de opinión, pienso que Ábalos también puede hacerlo. Y estamos en una legislatura que hablábamos antes de esa velocidad de desgaste que está llevando el gobierno, ¿no? Llevamos 3 meses y salimos de una para entrar en otra. Con lo ajustados que van los votos, se ha permitido el Partido Socialista arriesgarse a confiar
Es una persona a la que han desterrado totalmente sin ningún, al menos legalmente, ninguna prueba, no está imputado, no ha sido llamado, no ha sido declarar, simplemente ha sido una forma de decir, bueno, vamos a dejar ese relato de que si en algún momento se le apartó del Consejo de Ministros en ese momento, como por algo sería y algo de... Que nunca se contó. Algo de lodo arrastran estas aguas, ¿no? Pero con lo que realmente el impacto ha sido la historia de Ábalos. El discurso ayer fuera natural, ese mensaje emotivo fuera muy ensayado, acalado. Hoy era el protagonista en los medios, era su historia, su perfil, porque no es una persona que apareció en la política hace 4 días. Álvaro nos ha puesto al día de su biografía política. Y bueno, pues la verdad es que es una persona que no pasa desapercibida, y menos aquí en la Comunidad Valenciana. Al final es un político valenciano. Dentro de toda la historia a nivel nacional, aquí todavía pues lo conocemos desde su casilla de salida. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones? Hay mucho futuro por venir, pero podría haber una venganza de que el día de mañana, igual que Puigdemont cobra un peaje por cada voto, él se lo cobra. Porque del mismo modo que los votos de Junts fueron los que llevaron a Pedro Sánchez a volver a ser presidente del gobierno, fue el voto de Ábalos el que le llevó, aunque fuera dentro de las filas del Partido Socialista, y sí, seguramente pues nos encontremos con que a un precio se mantenga esa disciplina, porque estamos en una legislatura donde no se gobierna. Holgadamente es la palabra más lejana de lo que se puede definir. Vale mucho, y cada Carlos. voto vale. Ha sido muy severo en ese sentido el Partido Socialista con este caso, con Ábalos. Es que yo creo que aquí hay 2 planos. Uno que es el gran pulso Sánchez-Ábalos, que creo que se arrastra o que tuvo una gran, digamos, repercusión mediática aquel 10 de julio del año 21, en que le echa, cuando un día antes el mismo Ábalos había estado en el despacho de Sánchez haciendo quinielas a ver a quién quitaban y quién empataba. Eso es una cosa, pero yo creo que el PSOE, o por acotar mejor, Sánchez, porque no se entiende el PSOE sin Sánchez y Sánchez sin el PSOE, creo que ha fallado. Creo que era Álvaro el que lo apuntaba, bajo mi punto de vista, de manera estrepitosa a la hora pues de gestionar todo. O sea, como periodista, pero también como consultor, yo concibo pues una estrategia en fines, medios, formas y tiempos. El fin no era que Ábalos dimitiera. El fin era que hubiera pues un cortafuegos mediático, judicial, político, para que todo lo que sea, caso Koldo, mascarillas, corrupción, comisiones, mordidas, etcétera, no llegara a la Moncloa. Ni a Pedro Sánchez en este caso. Ese era el fin. El medio era que Ábalos dimitiera. Las formas no le han gustado al señor Ábalos y creo que ahí están. Y los tiempos, es obvio que cuando sale la señora Esther Peña el lunes y dice tic-tac 24 horas, es el mismo Ábalos el que el martes dice: usted no domina los tiempos, yo los domino, no hago caso a esas 24 horas y desafía. Yo a las 2:30. Sí. Y no con un comunicado, como dijo el señor Cerdán, sino en la rueda de prensa, y además diciendo cosas como ustedes tienen muchas preguntas, yo tengo muchas respuestas y ya se las daré. Ahí lo deja. Bueno, la verdad es que no le ha hecho mal a Ábalos en este papel, ¿no?, que le ha tocado. No, él ha preparado el camino. Entrevista este fin de semana en El País. También va a otro medio de comunicación importante para que tenga una repercusión nacional. Y lo que pretendía el PSOE es que en el pleno de ayer, a las 3, ya no estuviera Ábalos. Pero no solo estaba, sino que ya estaba, además, con el grupo mixto, lo cual era muy llamativo. Pedro Sánchez escribió Manual de Resistencia. El Manual de Resistencia, eso lo escribió él, pero porque se lo ha enseñado a Ábalos, que tiene mucho más tiempo en el partido, que ha pasado vaivenes, momentos malos, momentos buenos, y que él fue el que promocionó, entre comillas, a Pedro Sánchez cuando el partido le había dado una patada y se enfrentó a una cúpula que todos pensamos que no podía ganar, ¿no? A mí, si ayer me preguntas qué va a pasar con Ábalos, yo admito que me equivoco, ¿vale? De todas. No hubieras dicho nunca su paso al grupo mixto. No, vamos a ver. Conozco que es una persona que es una persona arrogante.
que es una persona que tiene mucha experiencia, que conoce todas las trampas de lo que es la vida de un partido, que se conoce muy bien los estatutos y posiblemente su argumentario respecto a que es una decisión pues antiestatutaria puede ser cierta, pero eso a los partidos políticos les da bastante por igual, ¿no? Y me hubiera equivocado yo, pero creo que hay dos elementos, insisto. Uno, el llamarle su partido corrupto, ¿vale? Y luego el hecho de que Pedro Sánchez no le llama. En las declaraciones que has puesto, él habla de cuestiones domésticas. Sí, hoy ha explicado cuál era la cuestión doméstica. Avaló en un crédito a su hija y ha recibido una llamada del banco para decirle que nana y tu tía. Bueno, pues ahí está la parte personal también que contó José Luis Ábalos en esa rueda de prensa. Hablaba Álvaro de esa corrupción. Hoy Pedro Sánchez se defendía ante Feijóo haber echado a Ábalos porque somos implacables ante la corrupción. Vamos a ver lo que ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Ha dado mucho juego. El caso Koldo protagoniza la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Es el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo desde que el exministro José Luis Ábalos pasara al Grupo Mixto después de que el PSOE le exigiera su escaño. El líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno de conocer este caso de presunta corrupción del que fue el asesor de Ábalos, Koldo García. Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Pedro Sánchez ha evitado contestar por esta investigación para hablar de la corrupción en el PP. Señoría, causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Usted, viniendo del partido que viene, llegando a liderarlo como llegó a liderarlo, señor Feijóo. Ambos se han enzarzado en acusaciones a costa de la corrupción. No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido. Señoría, nosotros llegamos al gobierno para desterrar la corrupción de la política y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparlas. Ante los diputados, el presidente ha afirmado que su gobierno corta los casos de corrupción por lo sano. Y tú más, el ventilador, es lo que se ha vivido esta mañana. En el Congreso se cuela el caso Koldo y especialmente la salida de Ábalos. Sí, pero no le ha dicho nada el presidente. No, al final, en cuanto a corrupción en los partidos políticos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? La verdad es que no era un tema, yo creo que Sánchez no pretendía tener más protagonismo y devolver con la historia de la corrupción del PP, igual que pues en la historia de todos los partidos hay algún episodio de corrupción. Pienso que no va más allá. A mí lo que me plantea dudas es todo el mensaje que ha lanzado Pedro Sánchez. ¿Qué mensaje de lealtad lanza incluso a los suyos? ¿Vale? Porque ni siquiera lo ha defendido, simplemente ha pasado el tema de largo. ¿Sí? Y cualquiera de los que está codo a codo trabajando con Pedro Sánchez se puede preguntar, dice, si este que ha hecho tanto por Pedro Sánchez ni lo nombra, lo quitó de ministro ni sin mediar una palabra, lo destierra ahora del partido sin mediar una sola palabra, ¿qué va a hacer con el resto? ¿No? Es decir, ¿qué mensaje de lealtad y trabajo en equipo puede trasladar incluso a los suyos? Claro, ha faltado ahí, Álvaro, un poco, ¿no?, de nombrar pues este señor esta situación, pero le agradezco el tiempo. Pero es que no se lo agradece. Cuando lo quita de ministro de Transportes, una de las carteras que maneja siempre más dinero, cuando lo quita de secretario de Organización, Pedro Sánchez no da ninguna explicación del por qué, ¿no? Claro, lo que le está diciendo Feijóo, ¿y por qué lo pusiste de número 2 en las listas? Buscando el aforamiento. Tenías que aforarlo, claro. Tenías miedo de que contara algo. No, sí que ha trascendido, y creo que era así, que el compromiso que había, no con el presidente, porque no habla con el presidente, con Santos Cerdá, es que Ábalos fuera en la lista europea, que se gana bastante más que en el Congreso de los Diputados y en las Cortes Valencianas, y era un acuerdo que había, ¿no? Lo que quería Ábalos, y te lo dice su entorno, es un puesto en alguna embajada sudamericana, ¿no? Pues sabéis que él en su día montó una fundación, se llamaba Fiadelso, que recibía mucho dinero de instituciones gobernadas por el PP
y él viajaba mucho a Sudamérica, fundamentalmente a Chile, pero a otros países sudamericanos, y ahí, bueno, pues consiguió pues, un cierto nombre, ¿no?, a nivel internacional, ¿no?, bueno, con ciertos países, ¿no? Pedro Sánchez, claro que no le va a defender, porque ya no lo defendió, y porque además ha acabado con él con la excusa de la corrupción, porque él lo que quiere decir es, no, nosotros somos limpios, somos puros, hemos acabado. Bueno, pero en estos momentos el señor Ábalos es que no está imputado. Es que claro, es que él tiene el expediente a día de hoy absolutamente limpio, ¿no? ¿O acaso sabe algo más Pedro Sánchez que no quiere decir? Ahí está. Aforamiento buscaba esto José Luis Ábalos en esa... Bueno, busca no dejar su acta. Él lo ha negado por activa pasiva. Es cierto que el aforamiento en sí no es que le libre pues, de una pena o una hipotética pena, pero sí que se puede acoger a que, como todo iría hacia el Supremo, esos tiempos se pueden dilatar. Más allá de ahí, si es culpable, será culpable, si es inocente, pues será inocente. Pero yo creo que lo que hemos visto ahora en el vídeo creo que muestra dos aspectos clave. Uno, que el señor presidente del gobierno es un cínico, porque ha dicho que, este gobierno llegó contra la corrupción y demás. ¿Sí? Solo le ha faltado señalar al escaño nuevo por el señor Ábalos y decir, y este señor fue el que defendió mi moción de censura. Y ya el espectáculo habrá sido completo. Pero yo creo que la segunda imagen que esta sesión de control está dejando es que Sánchez, no sé si lo sabe, pero al menos bajo mi opinión, debería ya estar oliéndose que lejos de lo que él creía ser, él es mortal, es de carne y hueso. No todo el monte es orégano ni todos los días son fiestas. Y creo que en los menos de 100 días que va pues de nuevo presidente del gobierno, creo, insisto, que Podemos, su socio, le ha tumbado un decreto. Su aliado parlamentario le ha dicho no a una ley que el propio aliado había pedido, solicitado, y ahora su número 2 o su ex número 2 se va por un caso pues, de corrupción. Creo que Sánchez, claro, ya es más o menos mortal. Bueno, pues ahí está lo difícil que lo está teniendo el presidente Pedro Sánchez. Vamos a escuchar las declaraciones del Partido Socialista, de compañeros que hoy, lógicamente, se les preguntaba por la salida de Ábalos y su decisión de desafiar al Partido Socialista. Esto es lo que nos hemos encontrado. No, pero asumir también la responsabilidad política, que es lo que nosotros estábamos diciéndole desde hace tiempo, ¿no? Y por eso está ahí la resolución de la Comisión Ejecutiva, en la que creemos que lo que tiene que hacer es dejar el escaño. Ha decidido pasar al grupo mixto, pero nuestra voluntad era que dejara el escaño. A mí lo que me parece es la resolución que hizo ayer el partido, donde le comunicamos su expediente. Él tiene ahora para recurrir y nada más. Es que mucha gente le advirtió, y por tanto, si mucha gente le advirtió y no tomó decisiones, es evidente que se hace responsable políticamente del comportamiento que realizó esta persona, ¿no? Los políticos tenemos, sobre todo cuando se trata de colaboradores, una responsabilidad personal ineligiendo e invigilando. Me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaba muriendo cada día muchísimas personas. Es una situación evidentemente vergonzosa y por eso evidentemente estoy muy contenta de que el Partido Socialista no se haya puesto de perfil, sino que haya dicho que corrupción, tolerancia cero ante cualquier tipo de corrupción. Máxima colaboración con la justicia, máxima exigencia de responsabilidades a los que puedan tener alguna y máxima colaboración con todos aquellos que tengan que investigar la corrupción. Bueno, Álvaro Errázuriz hacía así con la mano, especialmente con las declaraciones del ministro. Sí, del ministro Puente. El sustituto en la cartera de Transportes, ¿no? Es cierto. Vamos a ver. Si esa es la nueva vara de medir, el que uno tome una decisión directa o indirecta de un colaborador y te sale rana, no sé si vamos a tener que contratar políticos fuera de España, porque vamos a tener muchos problemas. Me parece que es una auténtica butard. Vamos a llevarlo al terreno de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Hoy en las Cortes
se han propuesto varias comisiones de investigación, se votará mañana, pero tanto el Partido Socialista como Compromís han dicho que no. ¿Vale? Si creemos en la transparencia, pues bueno, pues comisiones de investigación. Comisiones de investigación que yo siempre... Comisiones de investigación para el tema de diferentes contratos. De las materias que se compraron también. No iba solo por el tema del material de las mascarillas de los 50 y tantos millones que la Generalitat Valenciana compró. No, son otro tipo de comisiones de investigación, pero evidentemente sobre la gestión del botánico. Si uno está convencido de que se ha hecho bien, pues vota a favor. El Partido Popular en la anterior legislatura votó a favor de varias comisiones de investigación. ¿Vale? Para mí, personalmente, las comisiones de investigación... No sirven para nada. Ya lo sabes, Silvia, no sirven para nada. Yo creo que son cajas de resonancia políticas, ¿no? Pero sirven para bien poco, ¿no? Pero no pueden ser buenas cuando gobierna un partido y ser malas cuando gobierna otro partido, ¿no? Eso no es coherencia. Los ciudadanos eso no. Pero la presidenta del Congreso, la señora Armengol, que dice que está muy contenta, pues va a ver cómo va a haber una comisión de investigación en su comunidad cuando ella era presidenta del gobierno balear y donde se compraron muchas mascarillas a el colaborador, asesor de Ábalos, ¿no? Que hablamos menos de él y ahora hablamos mucho más de Ábalos. ¿Os dais cuenta de ese pequeño detalle? Coldo, ¿no? Ha pasado totalmente. Pero es que además luego tenemos otro personaje que es importante, Santos Cerdán, que es el que firma el hecho de que Ábalos, de forma provisional, pues queda apartado del partido. Es el que le presentó a este señor que está siendo investigado, ¿no? Por lo tanto, si tenemos en cuenta, y ya acabo el círculo, lo que ha dicho el ministro de Transportes, el señor Santos Cerdán, se tiene que ir ya. Así es. Carlos me pide paso. Sí, no, solo por puntualizar. Apuntar que esta misma mañana, en una entrevista, Ábalos ha dicho: Santos Cerdán y yo estamos en la misma situación, estamos igual. Es decir, ¿por qué me echas a mí y no le echas al otro? Bueno, sí, es comparar. Santos Cerdán, por otro lado, ha tenido más éxito con Puigdemont en las negociaciones que con Ábalos. Y con Bildu. Pero eso no quita que dentro de este juego de migajas de pan que está empezando a dejar Ábalos, igual que Pachi López también, se le ha escapado el decir que ya venía de hace tiempo y que esto ya... Se le había pedido. Ya se le había pedido. Bueno, ha sido todas las declaraciones del gobierno han sido sincronizadas y sin fisuras, ¿no? Pero al final creo que en esas migajas que también va a ir dejando Ábalos, porque pienso que esto va a continuar y él, sin romper cierta disciplina, como viejo jugador de cartas que es Ábalos, va a ejercer una presión en todo esto. Vamos a empezar a verlo ahí y vamos a empezar a ver este juego. Si Santos Cerdán ha de caer o no, pronto lo veremos. Y ese mensaje que ya ha empezado a lanzar es decir, a lo mejor queríais amputar el brazo por no sacrificar el cuerpo y había que llegar al hombro. Y a lo mejor no es el primero en caer. Yo no sé si tiene que caer o no tiene que caer. Lo que sí que digo es que el ministro de Transportes, con esa teoría de invigilando, evidentemente está cargándose a Santos Cerdán. Totalmente. Es lo que decían los miembros del Partido Socialista. También reacciones por parte de la oposición, en este caso del Partido Popular. Dirigentes de la formación hablaban también del caso Coldo y de la decisión de Ábalos. Comparación por interés tanto del señor Ábalos como del presidente del gobierno, porque si el señor Ábalos se siente tan dolido con el Partido Socialista y aún así va a seguir votando todo lo que le diga el Partido Socialista, pues miren, simplemente se ha cambiado de piso pero sigue en la misma comunidad de vecinos. Bueno, me parece muy razonable y acorde a la política española. Yo creo que el señor Ábalos hace lo correcto porque ahora tiene una capacidad política mucho mayor que la que tenía. De hecho, podría lograr incluso la amnistía de Coldo, de su mano derecha, a cambio del voto a los presupuestos, que es lo que se lleva en la política española y es lo que premia al gobierno de Pedro Sánchez. Es evidente que el señor Ábalos se tenía que haber ido, pero con eso no basta. El Partido Socialista está intentando contar que con el chivo expiatorio de Ábalos es suficiente y desde nuestro punto de vista eso no es así. Es necesario que se investigue hasta el final y sobre todo que se repare el daño, porque todo ese dinero público que tenía que haber ido destinado a políticas públicas como a la sanidad, la educación, ha terminado en las manos de personas corruptas y eso no se puede permitir en una democracia que sea digna de tal nombre.
Carlos, surrealista todo, ¿no? Sí, a ver, hasta que, no sé, yo creo que si la memoria pues no me falla, esta señora, ¿no? Pues la señora Belarra, hasta que el gobierno cesó, era compañera pues de ministro, ¿no? Pues, o sea, pues del Consejo pues, de Ministros pues, de Ábalos, ¿no? Hasta el 10 de julio del año 21. Entonces, no sé ahora por qué se rasga pues, las vestiduras. Yo entiendo que podemos estar en una situación complicada y que tiene que hacer, pues de cualquier causa, una, digamos, no sé, sobreindignación televisiva, abusiva y demás. Pero yo creo que la señora Belarra, creo que el discurso contra la corrupción y contra las prácticas o las malas prácticas, creo que no es la persona idónea para ello. Idónea. Por cierto, Álvaro, yo me quedo con la ironía de Abascal. Sí, la verdad es que tiene mucha gracia y no le falta razón, ¿no? El hecho que diga, bueno, que si su voto supone aprobar los presupuestos, pues a ese lugarteniente, bueno, pero estamos hablando de una persona que ha sido loada por el presidente del gobierno, ¿eh? Es decir, en su libro, pues habla de este colaborador, sí. Y luego yo creo que hay un elemento que no hay que perder la cuenta. Pedro Sánchez le estalla este caso en Marruecos, en la visita en Marruecos. Y él hace unas declaraciones donde viene a decir que, bueno, hace alusión a Ayuso y a su hermano, con el tema de las mascarillas, bueno, que al final tuvo un proceso y quedó libre de pecado, el hermano de Ayuso. Pero claro, Pedro Sánchez no lo dice solo por eso, lo dice porque, y hemos visto a Serrano en las declaraciones, es Ayuso, a través de Serrano, quien empieza a denunciar este caso. Es un poco, se me entienda un poco mejor de lo que voy a decir, la venganza. Y él lo está viendo. Está viendo como ese ataque a Ayuso. Ayuso no se va a quedar nunca cruzada de brazos, por lo que hizo es a gente de su partido invitarles a que se investigara y cuando ya tenían cierta documentación se llevó a Fiscalía. Y esto es lo que ha hecho que esto explote. Es decir, no es una acción del Partido Popular, ¿vale? Ni del anterior ni del actual. Esto es una acción que viene de Ayuso. Ayuso. Bueno, pues ahí están las cosas. Yo creo que seguirá coleando este tema, lo iremos analizando desde ahora. Veremos también esos titulares que deja el señor Ábalos, que no tiene secretaria, decía, pero sí que bueno, pues ha pactado en numerosas entrevistas. Hoy me decía Carlos que en varios medios de comunicación y también durante el fin de semana. Llámale. Lo llamaremos. Silvia, claro, llámale. Lo tuve hace poco también. Tú también tienes muchas preguntas, ¿no? Mucho. Y él dice que tiene muchas respuestas. Bueno, pues vamos a ver si el señor Ábalos nos concede otra vez otra entrevista y lo podemos tener. Vamos a contarles esa última hora de ese incendio, las investigaciones, los posibles funerales que serán en los próximos días y sobre todo de la fiebre que se ha creado, ¿no? Esa alarma social. La inspección de viviendas, los administradores de fincas reconocían en las últimas horas que están saturados por las consultas sobre sistemas contra incendios. Les pregunto, ¿es normal esta psicosis después de lo vivido, Santiago, Carlos? Sí, es bastante normal, ¿no? Igual que hubo cierta psicosis después de la pandemia con la salud, pues todo esto nos ha impactado. Vimos el incendio en directo, vimos el rescate prácticamente en directo, sufriendo segundo a segundo, si los bomberos eran capaces de rescatarlos, si no, estábamos pendientes hasta medianoche de si había víctimas mortales. Entonces, es normal y todos vivimos en una casa que hemos pasado, sobre todo de la pandemia, hemos pasado mucho tiempo en ella como para plantearnos, nuestra casa, nuestra comunidad de vecinos es una trampa mortal o no. Es normal que esto pase, ¿vale? Ha de haber un periodo en que la gente se lo replantea y pienso que luego volveremos a cierta calma. Lo que no va a quedar como una simple fiebre es estos materiales con los que se han construido viviendas, que sí que han desatado el pánico entre vecinos que saben que tienen viviendas con unos materiales de construcción similares.
si sus casas son seguras. Hablaban el otro día en una de las fincas que habían puesto un vigilante 24 horas. Me quiero imaginar un vigilante 24 horas mirando la fachada a ver si arde espontáneamente. Después del papel que tuvo después Julián. de más de 15 años, sí, claro. A raíz del papel que tuvo Julián, portero. sí, el portero. Entonces, pienso que está desbocada, pero de volver a su sino. Sí que se anunció por parte de la Generalitat Valenciana, Carlos, esa comisión de expertos que analizarán normas y materiales tras la investigación del incendio, ¿no? A ver qué resultados da esa investigación. Sin duda, además, yo creo que es una muy buena medida, porque al final, ante un drama como este y de tal calibre, creo que a quien hay que dejar trabajar es a los que saben. O sea, antes, esta mañana yo hablaba con un alto cargo y yo le decía, esto me está recordando primero pues a la pandemia. ¿Cuántos virólogos éramos todos nosotros? ¿Cuántos inmunólogos? Todos sabíamos de todo. Y luego vino lo del volcán de La Palma. Todos éramos vulcanólogos, sismólogos. Había que dejar trabajar a los que realmente sabían. Y yo creo que ahora no somos arquitectos, salvo los que lo sean, no somos ingenieros, salvo los que lo sean. Por tanto, que policía, bomberos, ingenieros, arquitectos y cualquier gremio pues, que corresponda es el que tiene pues, que trabajar. Por tanto, paciencia y dejemos en redes o en no redes de hacer bulos y demás. Creo que como periodistas también tenemos esa responsabilidad, ¿no? De decir esto entra, esto no entra. Bueno, pues yo creo que estamos de acuerdo con este argumento. Álvaro, la investigación que sigue bajo secreto sumarial, algo ha trascendido a los medios, pero va a ser clave, ¿no?, para definir qué pasó exactamente, por qué ardió ese edificio de esa manera. Estamos en la segunda fase. En la primera fase yo apuntaba, cuando estamos hablando del PSOE, de la crisis del PSOE, el hecho de que qué mal se ha gestionado. Y aquí hay que felicitarnos porque es verdad que tanto la alcaldesa de Valencia como el presidente de la Generalitat han gestionado lo mejor posible, y yo creo que con acierto, esta crisis. Y también la coordinación entre las distintas administraciones, incluidas las fuerzas de seguridad, delegación de gobierno. Vale. Estamos en el proceso de la investigación, donde esa reacción inicial de esa preocupación que pueda haber, pero yo sí que apuntaría que los materiales que se ponen en una construcción son materiales que están investigados, probados. Es verdad que muchas veces esas pruebas que se hacen son de laboratorio, que no son como puede pasar en un edificio, ¿no? Pero creo que habría que estar no tan preocupado, pero sí que deben de estar ocupados, lógicamente, porque puede haber materiales que en su día pues, podían pasados unos controles de calidad y de control, y en estos momentos, con esta experiencia, pues nos llevamos a concluir que no hay que poner en una fachada ese tipo de materiales, ¿no? Yo creo que se produjeron una serie de circunstancias que en el 99,9 con periodo no pasan, yo creo, parece que es un cortocircuito el que provocó. Empieza por un toldo y luego un día de mucho aire, hay que decirlo, y en una zona donde el aire todavía es mayor, bueno, pues hay una serie de elementos que se combinan y que provocan esta gran catástrofe. Excepcional en la que manera cuando nosotros vimos el primer vídeo que nos llegó a la redacción, yo os aseguro que, hombre, era llamativo, pero en ningún caso podíamos pensar que iba a pasar esto. En ningún caso. Sí, en ningún caso, ¿no? Hay que investigar, analizar, claro, pues como pasó en el incendio en Londres, ¿no? Pero estoy viendo ahora cómo muchas empresas, acabo de ver ahora mismo, están con los extintores, cambiando los extintores, ¿no? Posiblemente estuvieran caducados. Ahora hay una notable preocupación. Que no se produzca esa preocupación cuando pasa algo. Esos controles de calidad, esos controles de seguridad, que sean periódicos, los que hay que hacer, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y luego el factor humano, las personas, ¿no? Es decir, el agradecernos, yo creo que todos, no solo la solidaridad, sino la gestión de una persona que trabaja en una finca, que hizo todo lo que pudo
Y luego, bueno, pues que hay que lamentar 10 fallecidos, que son muchos fallecidos, uno ya hubiera sido muchos, pero todos pensamos que si este incendio se produce, por ejemplo, a las 12 de la noche, estaríamos hablando de otras hubiera sido mucho bastante más catastrófico, ¿no? Sí. Pero y la labor de los bomberos yo creo que es clave también, así se reconoció por parte del Ayuntamiento de Valencia, Santiago, por parte de las instituciones, ¿no? Ha sido la labor de los bomberos, los cuerpos de seguridad, de los negocios cercanos, fallas, parroquias, todo tipo de entidades, hasta clínicas veterinarias que se han volcado. Yo creo que ha sido una prueba ejemplar de la sociedad valenciana y también creo que ha sido la prueba de fuego de este ejercicio político. Es decir, en el Botanic, creo que la primera crisis que tuvo que enfrentar el Botanic, si no recuerdo mal, fue el Open Arms, que también hizo con gran generosidad, pese a las lecturas consecuenciales que pudo venir de aquello, y esto era literalmente la prueba de fuego de la administración política de ahora, era la prueba de fuego de Carlos Mazón y María José Catalá. Esta gente no se ha quedado en la calle o con dudas si iban a tener el día de mañana a casa, como los afectados de La Palma, por ejemplo. Es decir, pienso que ahí... rapidez máxima. La rapidez de la administración pública ha sido ejemplar y ya fuera de cualquier lectura política, porque del mismo modo su delegación de gobierno, Generalitat, ayuntamientos se han volcado indistintamente. Pero yo creo que se ha aprendido de otras catástrofes en las que hemos encontrado luego a gente diciendo, no, mira, es que después del terremoto de Lorca sigo pagando la hipoteca de una casa que es una ruina, o es que, mira, estoy desplazado por el volcán de La Palma y estoy en un campamento de refugiados, prácticamente. Entonces, que esta gente, evidentemente sí que hay unos mecanismos rápidos para estas situaciones que tiene el ayuntamiento, también para casos de violencia de género, para gente que necesita una casa de la noche a la mañana y se le facilita, pero, por ejemplo, facilitarles todo el edificio de Safranar de viviendas. Ahí estamos viendo estas imágenes de vecinos que ya han dormido esta noche ahí, ¿no? Sí, los primeros vecinos ya estaban allí. Ha habido también múltiples empresas valencianas que se han volcado para acelerar un proceso que en circunstancias normales, con lo lenta que es la maquinaria de la administración, en cuestión de horas amueblar unos pisos para que todos esos afectados pudieran estar ahí. Es decir, no ha podido haber de poder público y privado una mayor sincronización. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, Carlos, ahí estamos viendo imágenes de esos vecinos llegando también, esa ventanilla única en Tabacalera que ha ayudado un poco a todo ese trámite, esa documentación, las ayudas que tienen que recibir, ¿no? Correcto, yo creo que, hilando lo que ha dicho Santiago, obviamente, no hay siglas, hay víctimas. Por tanto, creo que el 120% de los esfuerzos de administraciones, de empresas, hasta pues de sociedad civil, tienen que ir con tal pues de intentar que los afectados, que las víctimas, a la mayor, digamos, brevedad posible, puedan resarcir y puedan recuperar, al menos en parte, esa vida. Por tanto, yo creo que haya una ventanilla única para ayudas, que se le haya facilitado, por ejemplo, que se puedan renovar pues el DNI y cosas que los mortales o que en el día a día tardamos días, semanas o hasta meses, si en cuestión de 2 o 3 días pueden hacerlas, creo que al menos si podemos darles ese apoyo moral en aspecto para no redundar o que piensen más en su tragedia, creo que por poco que sea, para ellos será muchísimo. Bueno, pues hasta aquí. No sé, Álvaro, sí, yo quería hacer un apunte crítico, ¿sí? ¿No? Hemos conocido las ayudas del Ayuntamiento, hemos conocido las ayudas de la Generalitat y las ayudas del Gobierno Central, que era viajar en el tren gratis. ¿Esas son las ayudas que ha dado el Gobierno Central? No sé, voy a esperar el próximo martes al nuevo Consejo de Ministros para ver qué ayudas, ¿no? Pero a mí es verdad que vino el presidente del Gobierno y se agradece, yo creo que hizo lo que tocaba. La visita de los Reyes también. La visita de los Reyes. Pero las ayudas del Gobierno Central, no sé, por ahora solo quedan en viaje gratis en Renfe. No lo sé. Creo que lo único, o sea, que lo último que estas personas quieren es ahora pegarse pues un viaje en tren. Está claro. Bueno, vamos a esperar el martes. Yo voy a ser prudente. Esperemos el martes a ver si entran en ese orden del día esas ayudas a los afectados por las víctimas del incendio de Campanar a nivel de Gobierno Central. Hablamos de otro incendio, en este caso de los del Saler. No ha habido nada, pero sí esa noticia, el presunto pirómano de la Devesa ha sido detenido, reconoce ser el causante de los incendios de febrero. Santiago,
se han esperado a detenerlo porque estaba, cuando le han dado el alta médica, lo tenían ya vigilado. Sí, yo creo que bueno, esto ha sido una lucha de largo tiempo. La verdad es que llevamos mucho tiempo, ¿no?, padeciendo, cada vez poniendo más sistemas, no solo electrónicos, sino los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, vigilando casi palmo a palmo la devesa del Saler, porque al final, después de numerosos intentos, es alguien que ya vista la situación tenías que pillar casi infraganti, o en este caso ya tener muy claro y muy identificado y no darle una oportunidad de salir. Se han esperado a que le diera el alta, supongo que para no darle una ocasión de que se pudiera escapar en un alta, sino ya decir no, de aquí al calabozo y a disposición judicial. Y evitar más daños al medio ambiente. Además, esto ha causado repercusiones políticas, se ha acusado de que no se ponían los suficientes medios. Eso era una investigación en curso y sigue siéndolo. Entonces, bueno, pues lo único que podemos hacernos ahora mismo es alegrarnos de ese buen resultado y que esperemos que esto ya acabe con esta detención. Carlos, una pesadilla importante para los vecinos y también para la Administración, en este caso el Ayuntamiento de Valencia, por conseguir y que finalmente detenerlo. Así es, hace 2 o 3 minutos pues hemos hablado de los vecinos del edificio similar al que se prendió fuego. Pues yo creo que ahora el signo es el contrario. Ahora los vecinos que circundan por la devesa, por el Saler, ahora están mucho más tranquilos, porque siempre con la presunción pues, de inocencia, pero todos sabíamos, los que hablamos con los investigadores o con bomberos o con policía y demás, que este señor era el único que estaba bajo sospecha pues, de las pesquisas. Yo espero que si los indicios, la jueza ve que son potentes, si no, creo yo, que no lo habrían detenido, que esté más de 2 meses en la cárcel, porque hay que recordar que estuvo desde el 25 de octubre, si no recuerdo mal, hasta el 6-12 pues, de diciembre. Y luego volvió a salir. Hizo esto. Entonces, si es todo apunta a que sea, como él ha dicho, el autor de estos últimos focos, que esté en la cárcel el máximo tiempo posible. Álvaro, se pedía celeridad, en este caso, a la justicia, ¿no?, para acabar con esta pesadilla. La justicia sin pruebas no puede actuar. Y lo que se ha hecho es tener pruebas. Y evidentemente había un control, sobre todo de él. Y cuando se ha conseguido ya tener suficientes pruebas es cuando ha sido detenido. Así es. Bueno, y sobre todo esa confesión también importante. Por cierto, hoy José María Aznar también ha estado en Valencia en ese encuentro con los empresarios y ha hablado de la amnistía. Este gobierno paga lo que sea con tal de gobernar. El tema de la amnistía que sigue estando ahí, ahora tapado por ese caso de Ábalos y Koldo, pero ¿qué pasará? Siguen las críticas por parte de dirigentes como José María Aznar hoy en Valencia. Pues la verdad es que no podíamos esperar otra cosa de José María Aznar, ¿no? Es decir, lo que pasa es que el tema de la amnistía es un tema que parece que vayamos agotando, pero el tema no se... Claro, no se ha solucionado. No se acaba. Dábamos por hecho que se iba a aprobar, a última hora no cuajó la votación y bueno, seguiremos hablando mucho tiempo de ello y parece ser que ya la solución es que la opinión pública como que se desgaste de esto, ¿no? Igual que se cansó un determinado momento, es decir, es que hablamos tanto del proceso que la gente se ha cansado de escucharlo. Sí, y a lo mejor la estrategia de Moncloa es que nos cansemos de hablar y de escuchar el tema de la amnistía. Y mientras tomar decisiones al respecto, porque está claro que tendrá que solucionar Pedro Sánchez este tema para seguir con la legislatura y sobre todo aprobar los presupuestos, Carlos, que es lo primero que tiene que hacer. Si no recuerdo mal, creo que es el día 7, ¿no?, cuando el tiempo acaba. Yo creo que no hay ningún problema en que se vaya a aprobar. Es decir, además, basta con ver, ¿no?, o con no ver, porque no ha habido, ¿no?, ninguna salida pues de tono o de pata de banco por parte tanto de Junts como del PSOE. Creo que lo tienen más o menos encarrilado. Y bueno, tú dices, Santiago, de que igual tapan una cosa con la otra, pero claro, si una amnistía, que ya de por sí es grave, la tapas con un fracaso electoral gallego, lo tapas con el caso Koldo, cuidado con el batacazo que se prevé en el País Vasco y veremos cómo se te dan las elecciones europeas, igual es bueno hasta que hables de la amnistía. Sí, bueno, dicho con toda la ironía del mundo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Álvaro Razu,
La amnistía que va a hacer Pedro Sánchez, sobre todo como se presentan esos presupuestos que no le van a salir las cuentas. ¿Prorrogará las cuentas, los presupuestos? Hombre, yo creo que va a haber amnistía y creo que va a haber presupuestos porque le va la legislatura, ¿vale? Pero los presupuestos yo creo que tienen mucho interés porque evidentemente la tarta es la que hay y hay que trocearla, ¿no? Y a nadie se le escapa que evidentemente inversiones a Cataluña van a ir de una forma importante y que eso equivale a que a otras comunidades autónomas pues no lleguen tanto. No sé cómo va a poder gestionar. De todas maneras, a Pedro Sánchez no le importa demasiado lo que pase en ciertas autonomías, como lo ha demostrado con el tema de Galicia o como lo ha demostrado pues en otras comunidades donde no gobierna, sino que a Pedro Sánchez le importa a Pedro Sánchez. Entonces, su bienestar no es el bienestar de su partido, es el bienestar de él. Y si en un momento dado todo se le complica y tiene que coger la maleta e irse a un cargo europeo, pues yo creo que no hay ninguna duda de que él lo hará y dejará su partido y dirá, adelante, ahí tenéis todo. Es algo que se viene escuchando ya, esta posibilidad, este escenario de que Pedro Sánchez acabara en un cargo. No creo que sea un cartucho tan fácil de quemar. Y estamos viendo mejor la aprobación de los presupuestos como algo irreemplazable. Es decir, Pedro Sánchez ha gobernado con presupuestos prorrogados de un ministro del partido, de un ministro de Economía del Partido Popular. No lo olvidemos, son los presupuestos que más se prorrogan en la historia además. de España. Sí, correcto. Montoro. Las patatas que dijo Rajoy. Efectivamente, es decir, no pensemos que esto condiciona. Al final también incluso es hasta una herramienta tener los presupuestos prorrogados para no tocar temas de financiación. Al final son unos presupuestos que aprobó él con otro equipo. Estaba Podemos, no estaba Sumar, pero al final son los presupuestos que no distan tanto. Al final los presupuestos que cambian más radicalmente son cuando hay un cambio de gobierno. Y ya sabe lo que es gobernar con eso. Claro, entonces ahora dentro de esas raciones de la tarta se pueden jugar moviendo muchas cosas, pero no necesitas hacer grandes cambios. Y además puede ser la excusa para muchas cosas de no ejecutar. No, es que como no tengo los presupuestos prorrogados, no, es que vamos a tocar la financiación autonómica. Es que Junts y Esquerra Republicana va a permitir que siga habiendo presupuestos prorrogados cuando evidentemente una parte fundamentalmente para ellos es tener más presupuesto para seguir montando pues esas embajadas y evidentemente para intentar justificar en un momento que es complejo por el tema de la sequía, ciertas inversiones que nos han hecho, pues claro, el argumento de decir es que el gobierno central no me envía suficiente dinero para hacerlas, que todos sabemos que eso es un argumento falaz y falso, ¿no? Pero me da la impresión de que a Esquerra Republicana y a Junts le interesa mucho que evidentemente la dotación económica del gobierno central sea muy superior a la que es en la actualidad. No, a quien estoy diciendo es a quien no le va a dar la vida es al equipo de gobierno. Es decir, el más interesado precisamente son los partidos catalanes, son los más interesados, no van a ser los que pongan pegas, porque al final habrá un momento que sea, señores, o sea, Moncloa dirá, o aprobáis lo que os propongo, o si no, vamos con los prorrogados y tenéis lo del año pasado y no ganáis ni un céntimo más. Entonces pienso que los más interesados no es precisamente el PSOE en este caso, en el juego de tiempos y en el juego de negociaciones, sino son los propios partidos nacionalistas. Carlos quería apuntar algo al respecto. Que no olvidemos que el día 21 de abril, o que no es 21 o 25, hay elecciones vascas y cuando quiera el señor Aragonés, como muy tarde, febrero del año 25, hay catalanas, como muy tarde. Y si nos fijamos en la aritmética parlamentaria endiablada, pero que el señor Sánchez le ha dado patente de corso, los aliados, tanto en el País Vasco como en Cataluña, se llevan a matar entre ellos. O sea, ahora hay unas elecciones en el País Vasco y la llave va a ser el PSE, que también se va a dar pues un batacazo según las encuestas, que bajaría de 11 a 9. ¿Va a apoyar el PNV? Si apoya el PNV, ¿qué hará Bildu? Cuidado con eso. Vayamos para Cataluña. ¿Va a hacer pues un tripartito Podemos o Podem, Esquerra, PSC? ¿Y qué hará Junts? ¿Qué hará Puigdemont? Entonces, está muy bien que nos fijemos en las sesiones pues, de control y demás, pero hay otros mini tableros que son los que configuran el día a día del relato político que es nacional. Y las parejas de baile de Sánchez, entre ellas
están enfrentadas. Están enfrentadas, Yo es todo cierto. eso lo veo muy lejos, ¿no? Sí. Cuando cada día pasa algo, pensar en lo que va a pasar en las vascas, en lo que va a pasar de forma cronológica luego en las europeas y en las catalanas, la verdad es que pues me da una especie de pereza, ¿no? Porque mañana seguro que va a haber algo que tú vas a estar comentando, Silvia, y que tape todo este escenario, ¿no? y que posiblemente Cambie. sí, que no, si somos incapaces de prever, ¿no? Como era, por ejemplo, el caso ya Koldo, nos, si ya el nos caso parecen Ábalos. lejos las elecciones gallegas, ya han sido hace 4 días, Nada, imagínate. ya ha pasado, ya no, nadie se acuerda, ¿no? Ni nos acordamos. Pero que posiblemente, desde el punto de vista electoral, me da la impresión, para un ciudadano, hace más daño el caso Koldo, Ábalos, Mascarillas, que a lo mejor el tema de la amnistía, porque ya llevamos mucho tiempo con una preparación muy estudiada por parte del gobierno. Y por empatía. También. Todos hemos sufrido la pandemia, hemos tenido que comprar y pagar mascarillas, igual que pruebas PCR, y el tema de la amnistía al final es un tema que no nos ha tocado en el día a día de nuestras vidas. Hacer como negocio de sociedad. una desgracia toca la parte emocional. Exactamente. Bueno, pues estamos en los minutos finales de esta tertulia. Hoy nos hemos rodeado de grandes analistas para comentarles lo que está pasando. Arrancábamos con ese caso Koldo, Ábalos, la sesión de control hoy al presidente. Voy a hacer una última ronda en torno a esta decisión. Ábalos se va al grupo mixto, es un desafío a su partido. Carlos Latorre, ¿cuál sería su mensaje final como periodista del debate en torno a Ábalos con el que hemos arrancado la tertulia? Digamos que Ábalos lanza un pulso a Sánchez y demuestra ante la opinión pública que el presidente es débil. Bueno, pues nos quedamos con ese titular. Gracias, Carlos. Le esperamos en próximos Muchas programas. gracias. Buenas noches. Santiago Calaforra, como director de Actualidad Valencia. ¿Cuál sería su titular? Mi titular sería una pregunta, y es ¿cuántas vías de agua le puede entrar a Pedro Sánchez en su arco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que como Pedro Sánchez tiene un manual todavía no publicado sobre cómo caer de pie, pienso que saldrá de esta, hará una acrobacia y saldrá de esta. Sí, otra más. Otra más. Bueno, gracias, Santiago. El titular de Álvaro Errazú. Bueno, yo creo que ese manual de resistencia, no sé si va a pasar el control con este incendio que se ha montado en su organización. Pues gracias también, Álvaro, por estar con nosotros, director de Diario de la Comunidad Valenciana. Nosotros terminamos así. Gracias por estar ahí. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 9. Nos asomamos a esta ventana llamada Agora. Buenas noches.